secretario es el de Economía, que está trabajando en lugar de Relaciones Exteriores. Él está ocupado de otras cosas, cuestiones que no se entienden. Pero es una oportunidad para nosotros de discutir algo que yo he pensado y mis compañeros han estado de acuerdo conmigo, en que para México, en nuestra política exterior, no existe una visión geopolítica. Siempre nos estamos defendiendo de Estados Unidos, para nosotros todo es Estados Unidos. Tal vez por eso estamos viendo ahora que la única defensa que hay es la de la integración económica que supuestamente se ha logrado a través de TEMEC y de segunda parte de estos acuerdos trilaterales. En el seminario tuvimos algunos cambios. La doctora Valeria Olvera tuvo que retirarse del seminario por razones de necesidad, lo que nos dejó pues, un hueco importante de ella fue durante mucho tiempo un motor de la actividad del seminario como coordinador. Sin embargo, como se dice, todo mal llega un bien que esperamos que sea mejor, porque ahora contamos con la doctora Laura Pérez Aparicio. Es una gran ganancia para nosotros ahora el que ella sea el cargo de la coordinación de las actividades del seminario, que como vemos pues empiezan a cambiar la gente y de manera magnífica. Entonces yo les agradezco a todos los compañeros del seminario, del departamento de apoyo del seminario del DAS, la labor fructífera, intensa y bastante exigente que tienen que hacer para mantener los niveles de calidad de las actividades que hacemos. Y agradezco, como siempre, a los profesores, amigos que colaboran con nosotros atendiendo nuestra invitación de venir a discutir y analizar cuestiones que son de suma importancia para el país y para el mundo. Estoy seguro que los resultados de esta sesión, de las 3 mesas, va a ser muy importante y a todos los encargo pues, ayudar a pues, al conocimiento más amplio de la difusión de lo que aquí se discute y a continuar. Por eso es el primero. Entonces, ya habiendo dicho esto, pues entonces estamos dados por inaugurar el primer coloquio mexicano de geopolítica, al que espero que sigan muchos más continuamente y que haya muchos oídos atentos, que no solo oigan, sino reciban los mensajes de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nos damos por iniciado el coloquio. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Todo bien. Ya mejor. Es que no entra. Muy buenos días a todas y todos. Muchas gracias por estar acá presentes. Sean bienvenidos al primer coloquio de geopolítica
y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. El día de hoy, 11 de febrero, en esta primera mesa, marco del proyecto PAPIM número 6 y PAPIM número 7 del Seminario de Relaciones Internacionales, estaremos dialogando sobre un tema muy interesante y muy importante: evidenciar la geopolítica mexicana en el marco de las relaciones internacionales contemporáneas, conceptos, bases y potencialidades. Antes de comenzar, me gustaría agradecer al doctor Edmundo Hernández Vela Salgado, director del Seminario de Relaciones Internacionales, y a la doctora Ana Laura Pérez Aparicio, coordinadora de este seminario, por su dedicación y dirección en la organización de este evento. De igual forma, un sincero agradecimiento al Departamento de DAS por hacer posible este evento. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de todas nuestras actividades, tanto en Facebook, Instagram y la transmisión en vivo por YouTube. El día de hoy tenemos el honor de contar con la presencia de distintos ponentes: la doctora Rocío Arroyo Belmonte, el doctor Fabián González Luna y el doctor David Barrios Rodríguez. Para comenzar, le cedo la palabra al doctor Fabián González Luna, quien es doctor en Geografía por la UNAM, actualmente profesor titular A en la Facultad de Filosofía y Letras, además de tutor en el posgrado de Geografía. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 del 2015 a la fecha. Actualmente es coordinador adjunto del Seminario en Estudios Críticos en Geopolítica, Especialización, Dominación y Violencia de la Facultad de Filosofía y Letras. Ha sido coordinador de 8 libros y ha escrito más de 20 capítulos y más de 12 artículos, como autor y coautor. Además de contar con publicaciones de divulgación, ha participado como ponente en eventos académicos tanto nacionales como internacionales. Además, participa en otras actividades de difusión y divulgación. Colaboró por más de 10 años con el Programa Universitario de Estudios Metropolitanos de la UNAM. Participa en el desarrollo de proyectos territoriales y evaluación de política pública. Sus principales líneas de investigación son desarrollo geográfico, desigual, procesos geopolíticos, espacio y violencia, reestructuración urbana y espacio público. Doctor Fabián, le recordamos que tendrá 20 minutos para su participación. Adelante. Gracias, muy buenos días. Hay que presionar el botón. Sí. Perdón, gracias. Muchísimas gracias, muy buenos días a todas y todos. Es un gusto estar aquí en la Facultad de Filosofía y Letras. Yo también soy egresado de posgrado de esta facultad, entonces también me siento como en casa. Y bueno, por supuesto, lo primero que quiero iniciar es agradeciendo al doctor Hernández Vela, a la doctora Laura Pérez, por la amable invitación a participar en este coloquio, en este primer coloquio sobre política, pero no únicamente por este coloquio, sino como ya mencionaba el doctor en la educación, pues llevan 18 años trabajando con estos temas, lo cual ha sido muy importante en la formación de muchos de nosotros, de muchos de los estudiantes en distintas etapas, ya como profesores que hemos estado teniendo la oportunidad de acercarnos a los materiales, a los seminarios, a los eventos que ha realizado el seminario. Ha sido parte muy importante. Y disculpen que comience con esta situación, pero sí me parece muy significativo poner relevante la apuesta que ha significado el seminario en repensar y recolocar el concepto de geopolítica como una forma de enorme interés, no únicamente para los debates teóricos de cada una de las disciplinas, sino para entender los procesos culturales que están sucediendo y cómo se van articulando los ejercicios de poder, de dominación. Y creo que aquí en la mesa, sobre todo con los compañeros, vamos a tener muy buenos ejemplos de ello. Continuando un poco con esta anécdota personal, yo les voy a contar que soy geógrafo también de licenciatura de formación, y cuando yo estudiaba hace muchos años, en diciembre pasado inclusive, la licenciatura, a mí lo que me decían es que no había que acercarse a la geopolítica, que la geopolítica era mala, así tal cual. O sea, la geopolítica era esa cosa maldita que los nazis quisieron llevar a todo el mundo y que después Pinochet quiso replicar en América Latina, ¿no? También es cierto, la profesora que me daba geografía política y que, digamos, era el ámbito en el cual se podían discutir estas cuestiones de geopolítica, era exiliada chilena y tenía entonces una cuestión ahí personal, histórica,
con la dictadura militar en Chile y, por supuesto, con algunos de los planteamientos que ella indicaba con geopolítica, ¿no? Entonces, prácticamente lo que nos decía era cruz, que se vaya a la geopolítica y que venga la geografía política, ¿no? Sin embargo, resultaba ser una geografía política meramente descriptiva, que no nos permitía poner en cuestionamiento las formas en las cuales se ensamblaban las distintas territorialidades como formas de poder, como formas de ejercicio y despliegue del poder. Y es una cuestión a la cual yo pude conocer muchos años después, ya avanzada en mi propio proceso formativo, y en gran medida por las discusiones que estaban llevando aquí en relaciones internacionales, en otras áreas de la universidad, pero la mía en particular fue justo a partir de acercarse a discusiones que estaban llevando aquí en la Facultad de Filosofía y Letras, casi particularmente en relaciones internacionales, y por eso también el reconocimiento al seminario, ¿no? Porque yo sé que con muchos de los cuales yo tuve la oportunidad de empezar a aprender y seguir este camino de acercarse a la política en sus distintas acepciones y con sus distintas tensiones y conflictos también, pues ha sido gracias en gran parte a lo que han podido trabajar y desarrollar aquí ustedes con un pilar en el seminario. Entonces, bueno, dicho esto con una larga introducción, lo que yo les quiero aquí presentar de manera muy sucinta es justamente lo que hemos trabajado con un grupo de colegas en términos de la necesidad de replantearnos una perspectiva, un enfoque, un acercamiento en términos geopolíticos, ¿no? Y entonces, bueno, partimos de esta idea de que pensar la praxis geopolítica y geopolítica desde una red de intensidad, desde la apuesta epistemológica de la geopolítica. Es decir, hacemos un reconocimiento de que la geopolítica es una praxis histórica, es una praxis en la cual lo que podemos ver es el despliegue de las formas de poder de la sociedad moderna, y esto implica de una u otra manera que se asienta, se ancla, repito, en ciertas prácticas que podríamos calificar de geo y biopolítica. Y eso nos parece fundamental justamente para generar entonces una serie de elementos, una matriz que nos permita dar cuenta, sea de una u otra manera, una forma de inteligibilidad de esa práctica. Y esa forma de inteligibilidad de esa práctica, pues también la podemos llamar como geopolítica. Es decir, podemos plantearnos una aproximación epistémica a la geopolítica, una cuestión que creo que es justo lo que con esta profesora que les decía, nunca se logró, ¿no? Es decir, a ver, distingamos que hay una praxis geopolítica y no significa, en términos de su análisis, de su acercamiento y de la propia utilización del término o del concepto de geopolítica en su mayor profundidad, que estemos replicando o que queramos replicar esa práctica. Justamente utilicemos la aproximación geopolítica para interpelar las prácticas y la praxis de la geopolítica como forma de dominación y como forma de violencia. Esta primera premisa teórica metodológica me parece fundamental. Esto obliga, por supuesto, a reconocer que la praxis geopolítica, pues efectivamente a lo largo de su historia, de sus populaciones, con Hegel, con todo este grupo, digamos, de seguidores o de estudiosos de la obra de Russell, y que, digamos, de una u otra manera empiezan a inaugurar la idea de una geopolítica, pues es muy interesante, porque ellos la inauguran como un discurso científico, que va a dar cuenta de los procesos en los cuales los estados crecen, los estados se desarrollan, los estados se fortalecen. Y lo que es interesante es ver cómo efectivamente pareciera ser que se genera un discurso, una representación de la geopolítica que enajena a la propia práctica geopolítica. Es decir, pareciera que tendríamos que pensarla nada más como una representación, cuando en realidad lo que estamos hablando son de formas prácticas y concretas en las cuales se está ejerciendo el poder, y cómo este poder, un elemento que en la geografía fue totalmente olvidado durante más de 150 años, después de su institucionalización a mediados del siglo XIX, que fue efectivamente en términos de que el Estado se ejerce a partir del control y del ejercicio de la dominación de los territorios.
Una premisa que nos parece básica, nos parece muy fácilmente reconocible, que sin embargo, por la propia forma en la que se genera la representación del Estado y de la geopolítica en geografía, estoy hablando de geografía, queda de lado, ¿no? Y no es hasta los 70 que empieza a cuestionarse esta cuestión de la geografía como disciplina que pretendía ser científica y pretendía generar un conocimiento que fuera útil con todos los problemas que esto implica y conlleva, pues empieza a reconocer efectivamente que el poder se ejerce a partir de producir ciertas territorialidades. Y entonces ahí podemos encontrar un anclaje muy interesante de la reflexión en términos de, a ver, si estamos pensando efectivamente en un geos y un bio vinculado con la política, lo que estamos viendo es cómo el poder se afirma y se despliega en las territorialidades. Y creo que eso se vuelve muy importante porque nos permite ver efectivamente cómo esto va a generar una representación, pero una representación que va a buscar esconder la acción del propio poder para marcarse como natural. Y digamos que eso fue la primera de las grandes apuestas que implicó una de las mejores consecuencias que tuvo la geopolítica en el pensamiento geográfico, en el pensamiento o la posible crítica que se puede hacer desde la geografía hacia el Estado y hacia las formas de poder. Es decir, naturalizó al momento en el cual lo que dijo fue el poder emana de las formas territoriales, pero no emana de la producción de los sujetos de esas formas territoriales. No sé si tú esto me lo voy a entender. Digamos, esto fue el fundamento de muchos de los determinismos geográficos, en los cuales lo que se decía, repito, el poder, así lo veía, o inclusive todavía hay algunos resabios de que sí se plantea desde algunos enfoques en geografía, el poder decide las características del territorio, del espacio. Pero en ese discurso lo que está enajenando, lo que está omitiendo, lo que está invisibilizando es que en realidad el poder responde a la manera en la cual, a la intención de los sujetos y cómo organizan ese espacio. Y esta diferenciación va a ser muy importante para lo que después queremos analizar o queremos discutir en términos de una geopolítica. Entonces, otro de los aspectos que fue relevante por las consecuencias también epistémicas que tuvo en estas formulaciones básicas, que ahora podríamos decir tradicionales de la geopolítica, estuvo en trazar una frontera muy tajante entre una adentro y una afuera, ¿sí? Es decir, entre el Estado hacia afuera, donde parecía que la geopolítica entonces solamente se desplegaba en las relaciones interestatales. Ese es un tema muy interesante de debate, porque hay algunos autoras que siguen diciendo que deberíamos de pensar en términos de geopolítica únicamente en esas relaciones interestatales, ¿sí? Mientras hay otros autoras que dicen, bueno, además de plantearnos esta, deberíamos de ver cómo estas se articulan escalarmente en cuestiones intraestatales. Y esto se vuelve muy interesante ahora que el doctor hace el señalamiento en términos de la necesidad de que el nuevo gobierno conozca, escuche, haga caso a este tipo de planteamientos en términos de geopolíticos o lo que nos pueda ayudar a la geopolítica, pues creo que tiene que ver, o un elemento muy importante tiene que ver justo con esta articulación de escalas, ¿sí? Es decir, efectivamente la geopolítica nos está hablando de las relaciones entre los estados, pero por supuesto que esas relaciones entre los estados se construyen también en lo que se despliega hacia el interior de los estados como formas de poder, como formas de control y como formas de dominio. Y ese reconocimiento nos parece muy importante, nos parece fundamental justamente para poder identificar, observar, poder entender el juicio, interpelar la práctica geopolítica. La práctica geopolítica que puede estar orientada o hacia el escenario internacional, pero que en realidad va configurando los territorios de sus escalas más locales. Inclusive ahí podríamos poner también en discusión desde la propia escala corporal, ¿no? Ahora con los feministas, digamos, esta escala ha tomado un papel muy importante, ¿no? Hay una disputa también por la producción de esas escalas
que nos parece importante de reconocer. En ese sentido, la apuesta en estos términos no únicamente es decir, bueno, pensemos de esta manera la geopolítica simplemente para tener otros elementos de debate, sino justamente se trata de reconocer que un planteamiento que tome como base un tratamiento metodológico, geopolítico o desde la geopolítica metodológico, necesita de una u otra manera reconocer efectivamente que la producción del espacio y la producción de la escala son agencias centrales en las formas en las cuales el poder se despliega, se asienta y las maneras en las cuales se ejerce la dominación. En este sentido, bueno, por supuesto, los planteamientos de Henri Lefebvre sobre la producción del espacio nos parecen fundamentales para poder acercarnos a los temas de geopolítica y la propia geopolítica como praxis, ¿no? Recuerden que, entre otras muchas cosas, Lefebvre lo que plantea, algunas de sus tesis básicas que plantea en la producción del espacio, lo que nos dice es, bueno, voy a partir, o va a partir Lefebvre, dice, voy a partir de tres premisas fundamentales, ¿no? El espacio es una producción social. Todo proyecto político necesita de producir espacio para sobrevivir, y podríamos agregar el espacio-tiempo, aunque el Lefebvre no se mete directamente con él. Y uno tercero que me parece fundamental, el Estado o las élites dominan produciendo espacio. Y esto nos obliga forzosamente a pensar en términos geopolíticos, es decir, cómo se produce un espacio como instrumento del poder. Pero ojo, no se trata, el objetivo no es dominar el espacio per se, es dominar el espacio porque ello nos permite dominar procesos productivos fundamentales. ¿Sí? Y esto entonces va a ser también un cambio, otra perspectiva, algo diferente a lo que en geografía se trabajó de manera más tradicional desde estas miradas geopolíticas. No se trata del espacio por el espacio, de los territorios por los territorios. Ahora no vamos a tener ese debate entre territorio o espacio, sino más bien se trata de pensarlo como un medio, ¿sí? Un medio. El geopolítico, el dominar lo geográfico, se vuelve un instrumento que permite dominar aquellos procesos, aquellos mecanismos que regulan la producción de la vida, que regulan o se involucran con la biopolítica. Y eso me parece fundamental, porque entonces ya no nos coloca el ojo de interés primero en la espacialidad tal como es, sino en los elementos que la producen. Y esto se vuelve muy importante en términos de definición de política, en términos de formas de intervención. Es decir, habrá muchos planteamientos que sigan recuperando lo que en la escuela de Chicago en los años 30 del siglo pasado se planteaba, y era: modifiquemos el espacio para modificar a los sujetos, cuando en realidad lo que necesitamos es modificar las relaciones entre los sujetos, y eso va a devenir entonces en distintos arreglos territoriales. Voy a hacer un ejemplo muy burdo al respecto, pero me estoy alejando de los temas de la mesa, pero en términos teóricos no tanto, creo que más bien ahí sí estoy más cercano a ello, pero hagan de cuenta que de repente alguien en una familia, en un departamento, el papá le pega a los niños, ¿no? Y entonces la forma de intervención es, pues cambiemos los pisos y cambiemos, pintemos las paredes para que el espacio sea más bonito y sea más agradable. Y entonces cuando llegue el papá se va a sentir tan a gusto y él va a tener ganas de pegarle a los niños. Es mentira, le va a seguir pegando. Porque lo que tenemos que modificar es la relación social que le da sentido a la espacialidad. Y en esa dirección, con esta, digamos, matrimonio, involucrar el giro espacial, la idea de la producción del espacio como uno de los ejes fundamentales a partir de los cuales se despliega el poder, entonces se plantea, o puedo plantear, una pequeña propuesta en términos de desarrollo geográfico desigual y geopolítica. O es decir, o dicho de otra manera, como una aproximación geopolítica
permite acercarnos a las formas concretas en las cuales se da el desarrollo geográfico espacial, es decir, cómo se produce en los espacios de manera diferenciada, como medio de regulación social, como medio de control y como medio de dominación. Y estas tres claves se sintetizan de esta manera: el desarrollo geográfico como rescalamiento de clase, es decir, cómo hacemos que haya un orden de clase, el que se quiera, el proyecto, digamos, político económico busque el ordenamiento de clase a partir de organizar de una u otra manera el espacio. ¿Sí? Pónganse a pensar cómo cada vez en la ciudad, que es el tema que nos vamos tratando, un poco, cada vez se va marcando quién pertenece a qué lugar. ¿Sí? Una segunda elemento, una segunda de estas claves que hemos planteado tiene que ver con el desarrollo geográfico como ocupación del Estado. Eso nos desigual, perdón, el desarrollo geográfico desigual como ocupación del Estado. Esto que nos permite decir que las desigualdades no son consecuencias, sino son condiciones. Y esto nos parece muy importante. Empecemos a pensar que hay una necesidad sistémica de producir desigualdad como elemento de regulación y de control. No es un efecto secundario, no es un efecto que desgraciadamente no se puede controlar, es una necesidad en términos de acumulación y en términos de regulación política, en términos geopolíticos y geopolíticos. Y el que me parece uno de los más relevantes es el desarrollo geográfico desigual como un vaciamiento de lo político, es decir, en el cual pareciera que lo que estamos viendo es un problema técnico y no un problema político. ¿Sí? Un problema productivista en su sentido más limitado y no un problema en términos de cómo se producen las relaciones sociales de producción. Creo que en esto las siguientes dos intervenciones nos van a ayudar mucho en términos de dar luz sobre este proceso, en relación a efectivamente cómo vamos a ver que es un perfecto, gracias. Cómo lo que tenemos es la geopolítica opera en esta manera de producir espacios, producir territorios, arreglos territoriales con una intención, pero que va a esconder esa intención. Y entonces pareciera que el arreglo territorial corresponde a una discusión técnica y no política. Y esto me parece fundamental porque justo creo que lo que tenemos que reconocer y lo que se tiene que reconocer en términos de las posibilidades de intervención hacia uno u otro sentido tiene que ver con recuperar, buscar las formas de recuperar nuestra capacidad de decisión sobre la manera en la cual se articulan nuestros espacios como un recurso social y no como un recurso de dominación. ¿Sí? Evidentemente, disculpen, me fui hacia algunas anécdotas personales, pero me parece importante, sobre todo porque veo rostros muy jóvenes que están en este proceso de formación y en términos de no hagan caso de las manías que podemos tener otros, ¿no? De los miedos que podemos tener otros con ciertos tratamientos y con ciertos acercamientos, ¿no? Justo está en esa capacidad de poner en funcionamiento constantemente y no dar por sentado algunas ideas o algunos proyectos, estas posibilidades que tienen, entre otras, un pensamiento geopolítico de intervenir o de marcar, orientar en términos de una praxis distinta. Y bueno, esto sería todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Fabián, por lo que nos comparte. Realmente es muy importante. Hace mucho como importante resalto lo que mencionaba, que la aproximación geopolítica no es una representación, sino son formas prácticas y que a partir de ello puede ver más allá del papel que ha jugado la geopolítica y cómo el poder va respondiendo justo de los intereses de los sujetos y las interrelaciones entre los mismos. Muchas gracias. Y bueno, ahora cedemos el micrófono al doctor David Barrios Rodríguez, quien es doctor en estudios latinoamericanos, investigador titular A en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, docente en la Facultad de Filosofía y Letras y el programa de posgrado en estudios latinoamericanos, en donde ha impartido cursos y seminarios. Sus tesis de maestría y doctorado fueron premiadas como la mejor en ciencias sociales de la UNAM en
sobre América Latina o el Caribe, nivel doctorado. Premio Internacional Leopoldo Sea, otorgado por el CIAC, de manera respectiva. Es parte del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, cuenta con 2 libros de autor y publicaciones científicas y divulgación en más de 15 países. Sus líneas de investigación se relacionan con procesos de securitización, militarización social, violencia urbana, miedos contemporáneos y articulación entre economías legales, informales e ilícitas. Doctor Iván, le recordamos que tiene 10 minutos para su participación. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias al doctor Edmundo Hernández Vela y a la doctora Ana Laura Pérez por la invitación a este primer coloquio sobre geopolítica y su vínculo con México. Y también, por supuesto, me da mucho gusto estar aquí con el doctor Fabián, con la doctora Rocío y con Ariel también. Bueno, voy a iniciar con la presentación. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Me voy muy rápido sobre este punto. Yo también soy de la Facultad de Filosofía y Letras, soy de estudios latinoamericanos y, bueno, no sé cómo es acá en Relaciones Internacionales, pero allá tenemos esa posibilidad de tomar materias, o teníamos hace muchos años, en todos los colegios. Entonces tomé clases en filosofía, en hispánicas y demás, y algo que está muy presente, creo que en filosofía y letras. Hola, sí. Algo que está muy presente es pues estarnos preguntando siempre sobre el sentido de las cosas, lo que implica a veces dar varios pasos hacia atrás antes de dar por sentadas determinadas cosas que ya están como naturalizadas. Entonces, cuando volví sobre el título de la mesa, más allá de mi presentación que tiene que ver con esto de los procesos de securitización y militarización respecto a México y la geopolítica, bueno, por un lado que estamos en un momento muy específico de la historia que les ha tocado a ustedes, sobre todo como gente joven, atravesar, y tiene que ver, por supuesto, con una transición hegemónica, o lo que se presume como una transición hegemónica de un eje que dominó, por lo menos durante los últimos 100 años, el orden internacional, que es por los Estados Unidos, hacia uno que todavía no está quizás totalmente definido, pero que estará más bien ubicado en Asia, y todo lo que eso implica en términos también de cambiar ese eje de organización de esto que es todavía lo que reconocemos como capitalismo, del Atlántico al Pacífico. Es una transición histórica muy importante que tiene muchas implicaciones, y al mismo tiempo hemos estado cruzando umbrales de manera muy acelerada en varios sentidos. También a ustedes les tocó ya un evento, un punto de inflexión histórico de gran calado, que fue justamente la pandemia provocada por el COVID. Y entonces, bueno, yo parto de ahí un poco para repensar todo esto que tiene que ver justo con la estatalidad, con la geopolítica, con las relaciones internacionales y con quizá una necesidad de repensar muchos de los conceptos por los cuales hemos estado trabajando. También, al igual que Fabián, me parece crucial, y siendo yo latinoamericanista, no solamente por mi grado de estados académicos, sino por una decisión política, tenemos que reparar efectivamente en los intercambios desiguales de muchos tipos y que en América Latina y el Caribe tienen muchas repercusiones. Esto también lo enmarco en una perspectiva que parte de este planteamiento en torno al moderno sistema mundo, que es esta propuesta de Immanuel Wallerstein, pero que es, digamos, está muy emparentada con, por supuesto, el surgimiento de la CEPAL en América Latina, la teoría marxista de la dependencia, y de esa manera está relacionado con esta idea que también planteaba en otros términos Fabián, que es esta idea de que el desarrollo produce su desarrollo, porque es un efecto y que no es algo, digamos, gratuito, sino que es parte, digamos, de esta dinámica que se está estableciendo, ¿no? También, como punto de partida rapidísimo, ya saben ustedes, justo después de la pandemia, se empezó mucho a hablar en términos de que había un proceso de desglobalización que correspondía con esta afirmación de los estados nacionales y que esto, digamos, contrastaba con un proceso previo que identificábamos como globalización no liberal. Hay gente en la actualidad que está planteando que en realidad, a partir de estos intercambios desiguales
y que no todos los estados pueden afirmar su soberanía de la misma manera, estamos más bien ante el despliegue de una renovada geopolítica imperial, que por supuesto hay que discutir a qué nos estamos refiriendo con imperial, pero sí tenemos claro que hay una disputa de gran calado entre China, Rusia y Estados Unidos y otros países. Ahorita voy a volver sobre esto. Todo esto para decir que hay una cierta apuesta también desde las relaciones internacionales para dar cuenta de este proceso, y es algo que fue denominado como realismo periférico, propuesto por Carlos Escudé, que básicamente proponía que el orden internacional está dividido entre estados que establecen una agenda y dan órdenes, otros que siguen esas órdenes y otros más que se rebelan contra esas órdenes, ¿no? Habrá que ver en dónde nos podemos posicionar. Entonces quería partir de aquí como para decir que es una ponencia que intenta pensar también desde el presente, desde una serie de modificaciones que estamos atestiguando. La que sigue, por favor. Bien, la que sigue tiene que ver con algunas ausencias que creo que han estado no solamente en este tipo de debates, sino en otros más, y tiene que ver con partir de algo muy concreto, que es un horizonte de la catástrofe socioambiental en la que estamos inmersas en menos. Ahora voy sobre a qué me refiero con esto. Esto que además tiene no solamente en términos de las relaciones económicas, diplomáticas y políticas, sino que también hay intercambios ecológicos desiguales. Yo nada más les sugiero que consulten por ahí un libro de Christian Barnett que se llama El Trópico del Caos, o este último libro de Michael Teckler, donde justamente habla de cómo esta problemática ambiental que estamos viviendo no nos va a afectar a todas y a todos de la misma manera. De hecho, va a tener efectos mucho más perniciosos en los países que reconocemos justamente como alguna parte de América Latina, una parte de África, una parte de Asia, y al contrario, algunos países, y por eso hay esta disputa ahora por el Ártico, incluso se van a beneficiar en cierto sentido de estas afectaciones climáticas, por ejemplo, de que se está derritiendo el permafrost y todo esto, ¿no? Pero bueno, no voy a profundizar mucho en eso. Por supuesto que hay modificaciones claves en la territorialidad y la estatalidad, ahí voy a detener en México en un momento, y por supuesto, yo trabajando estos temas de seguridad, militarización, securitización, pues tenemos claro que ha habido ya muchos traslates en la doctrina bélica respecto a lo que entendíamos tradicionalmente como seguridad externa y seguridad interna. La que sigue, por favor. Bueno, nada más lo digo rápido. Ustedes seguramente escucharon que la semana pasada salió la edición 2025 del Boletín de Científicos de Energía Atómica, conocido como el reloj del fin del mundo, donde plantea que estamos a 89 segundos de la medianoche de la humanidad. Y esto tiene que ver con, digamos, ver variables de, digamos, las potencias que están amenazando con usar armas nucleares, más ciertas variables socioambientales, más, por supuesto, las guerras que ya existen actualmente en el planeta, y desde luego se ha incorporado ahora el tema de la inteligencia artificial, que ahí no lo voy a meter porque es un tema que no domino en absoluto. También hay otras versiones de esta misma aproximación hacia la catástrofe ambiental, que ya no son solo metafóricas como este boletín, sino hay evidencia muy específica de que estos límites que fueron esbozados por un grupo de científicos, en los cuales destaca Rockström, han planteado que de esos 9 límites planetarios que si los cruzamos el proceso ya es irreversible, ya habíamos atravesado 6 en 2023, y de acuerdo a algunas evidencias, o más bien algunas noticias que consulté por ahí, aparentemente hay indicios de que ya cruzamos el 6º límite del año pasado. Por supuesto, hay gente que lo ha planteado en términos de que estamos ante la 6ª extinción masiva de especies, y hay otras aproximaciones más desde las ciencias sociales, en alianza con las ciencias duras, como esta idea de Tanatia, o sea, ¿qué va a pasar cuando el planeta, o sea, qué pasaría si el planeta se extrajera todo lo que se pretende extraer en términos, por supuesto, de eso que ustedes saben, que es parte de toda esta transición también digital y energética, que tiene que ver con las tierras raras, el litio y demás, ¿no? Y bueno, las aproximaciones más desde las ciencias sociales son justamente esta del antropoceno, y esta discusión de si en realidad no es algo que responda como a la presencia de la humanidad en el planeta, sino que en realidad es parte del despliegue del capitalismo como proyecto histórico con su contraparte que podemos reconocer como el Metroceno. La que sigue, por favor. Bueno, acá me voy a otra
otro ámbito de esta discusión, decía yo que estamos ante una transición también en términos geopolíticos respecto a la hegemonía. Y entonces, bueno, esto es, por supuesto, antes del arribo de Trump, ese es un planteamiento del Departamento de Defensa de Estados Unidos de cómo perciben el planeta en términos de amenazas, ¿no? Los militares, tanto los del Departamento de Defensa de Estados Unidos como los de México o cualquier otro país, no se manejan a partir de coyunturas, hacen prospecciones a mediano plazo o a largo plazo, entonces, bueno, ofrecen este tipo de interpretaciones. Entonces, lo último que habían planteado en ese sentido es que hay una competencia efectivamente con China y Rusia en ese orden, y por eso establecen esta ecuación de 2 más 3. Entonces dicen, bueno, China y Rusia son potencias revisionistas o rivales cercanos que nos están contendiendo en distintos tableros, el diplomático, el económico, por supuesto el militar y en cierto sentido también el cultural. Y después ese 3 estaría relacionado con ciertos países con capacidades nucleares, concretamente Corea del Norte e Irán, y luego lo que definen de manera un poco más amplia como organizaciones violentas extremistas, donde incluyen, por supuesto, el denominado terrorismo islámico y las organizaciones criminales transnacionales, en las cuales incorporan, por ejemplo, todo lo que vemos en América Latina respecto a los tráficos ilícitos. Entonces, esta es una aproximación de cómo lo están persiguiendo todavía en este momento que estamos viviendo. Y ahora me voy con otra dimensión de la problemática, es nada más una lámina que intenta poner en relación a eso que decíamos, el papel de una región como América Latina, en la que se encuentra México, en la que históricamente siempre hemos tenido ese papel de exportadores de materias primas, o como se denominan ahora, commodities, ¿no? Entonces vemos desde el diario de viaje de Cristóbal Colón, decíamos, nosotros lo que nos interesa es el oro, ¿no? Y después está abajo esta declaración que fue muy viralizada en 2023, de la que en ese momento era la comandante del Comando Sur de Estados Unidos, que tiene un área de interés en América Latina, desde el sur de México hasta la Patagonia, en la que justamente decía que la importancia de ser parte de América Latina tenía que ver con el acceso a determinados bienes naturales, entre ellos, por supuesto, los hidrocarburos fósiles, también el litio, el triángulo de litio, ustedes saben que está entre Bolivia, Chile y Argentina, que es vital para toda esta transición digital y la transición energética, entre comillas, y por supuesto las reservas de agua dulce y también pues todo esto que está significando en esa disputa con China, el que buena parte de o sea que hay mucho interés en todo lo que produce la agricultura en términos de granos y de otro tipo de materias primas y en términos de alimentos, ¿no? Entonces ahí podemos ver también esta dimensión de la disputa. La que sigue, por favor. Y continuando con esto, plantear desde esa perspectiva de cómo se expresa la geopolítica o esta disputa entre estados o entre estas potencias, veremos cómo en el texto hay desde esta idea de la convergencia catastrófica, que también es de Cristian Parenti, que alude a cómo se están articulando estas distintas problemáticas que vengo mencionando, o sea, el cambio climático o la dimensión ambiental de la crisis con la profundización del proyecto neoliberal y los procesos de militarización, ¿no? Entonces esto está delineando un poco el horizonte hacia el futuro. Y también vemos, y esto también es muy significativo por lo que estamos viviendo en México, cómo está estableciendo esto que también denominan otros autores de BlackRock como un trilema catastrófico entre la construcción de infraestructura, las actividades extractivas y fuerzas policíacas o militares que están, digamos, estableciendo un cierto proceso en la región. Y para América Latina y el Caribe, en relación a la estatalidad y en relación a estas discusiones que nos convocan, no podemos perder de vista las actividades de la economía criminal. Pues esto también ha modificado de manera muy profunda el propio comportamiento de la estatalidad. La que sigue, por favor. Entonces, bueno, ya decía yo, hay una disputa entre Estados Unidos y China que ya se expresa de manera muy clara en la región a partir, por ejemplo, del Comando Sur, el Comando Norte y la lectura que están haciendo de lo que está pasando en el continente. Entonces ahí, ustedes saben que China ya es uno de es el principal inversor en Sudamérica, de inversión extranjera directa. México ha incrementado su inversión, ¿no? Por supuesto todavía no supera Estados Unidos, pero está esa disputa, ¿no? Y hay toda esta discusión en torno a la creación de esta infraestructura.
infraestructura. Ustedes saben lo de One Belt, One Road, o la nueva ruta de la seda, que tiene también, acaba de ver lo que ocurrió en Panamá, pues todas estas expresiones también de disputa geopolítica, donde además Estados Unidos está acusando, como suele hacerlo a China, de que en realidad esa infraestructura crítica que está construyendo, de puertos de aguas profundas, instalaciones cibernéticas y espaciales, en realidad tienen un doble uso. Uno es el explícito y otro punto que sería de carácter militar, ¿no? Vamos a la que sigue, voy a tratar de ir un poco más rápido. Estas que siguen me las voy a ir saltando. La que sigue son un poco esta misma discusión, pero en términos ya de los otros comandos que tiene Estados Unidos en el mundo y que tienen que ver pues, con la disputa que estamos señalando. Estará por ver hasta la 16. Bueno, por supuesto se expresa de manera diferenciada en varios lugares del mundo. Vamos a ver ahora si en efecto se concreta la distribución de la USA y qué impactos podría tener eso para América Latina y para México. Pero bueno, sigo con esto, que es parte de la apuesta que ha hecho México en términos económicos, geopolíticos, que también se modificó con la pandemia, con todo eso que ustedes han escuchado, de ante la suspensión de ciertas cadenas de valor globales a través de la pandemia, se ha apostado por esto del famoso nearshoring, ¿no? O sea, de buscar que los centros de producción y distribución estén más cerca, en este caso de Estados Unidos. Y acá lo que vemos, esto es una revista de la Marina de México, establece, bueno, uno, que en efecto, tanto el corredor interoceánico como el llamado Tren Maya eran parte de un mismo proyecto de reordenamiento territorial de la región sureste de México y que tenía como objetivo, por supuesto, extraer determinadas materias primas, facilitar los flujos de hidrocarburos fósiles y ahora con la pandemia también vemos que se han instalado en algunas partes, sobre todo el corredor interoceánico, otras empresas bajo esta lógica de lo que está cambiando en términos de nearshoring. Por ejemplo, Amazon, DHL, incluso Meta se están instalando ahí como con otros propósitos que no estaban originalmente planteados. Y la siguiente lámina, por favor, lo que nos permite ver es, también esto de la Marina, cómo, digamos, agiliza determinados traslados de mercancías este proyecto, ¿no? Tanto por el Pacífico hacia Shanghái, como hacia, por supuesto, Centroamérica y el norte. Entonces ahí México está jugando esa apuesta de posicionarse en este momento en ese mercado internacional con un complemento del canal de Panamá y esto que ustedes ya han escuchado. Ahora me voy con, digamos, lo que originalmente tenía yo pensado plantear en la mesa, que es esto de, bueno, ¿qué estamos entendiendo por militarización? Esto es también un agregado. Por supuesto, lo que está pasando en términos de los estados nacionales es algo que se está hablando para toda la región, para cualquier país, sin importar, digamos, el contenido programático declarado. Ya me fui rapidísimo, ya voy con más calma. Se ha hablado, por supuesto, en todos los países, tanto estos considerados progresistas como en los otros. Esto también tiene relación con otra cosa importante. Casi todos los países de América Latina, con la excepción de Bolivia, Venezuela, Nicaragua y Cuba, digamos que mantienen una relación de colaboración con el Departamento de Defensa de Estados Unidos. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que en esos entrenamientos, en esos seminarios, en esos ejercicios militares, no solamente van introyectando como una cierta visión del mundo, a partir de lo que por ejemplo estaba yo mencionando sobre las amenazas, sino que también, digamos, comparten una serie de principios. Entonces, esto ha sido una constante, también Estados Unidos lo ha estado haciendo desde hace tiempo, con el objeto de, entre comillas, reducir su huella militar en otros países, especialmente en lo relativo a Colombia, por lo menos antes del gobierno de Petro, pero bueno, eso es una discusión de la que ahorita no nos vamos a meter. Esa es una de las formas de militarización. Yo diría que además de lo presupuestal, de las funciones, ya saben que acá se ha hablado mucho de cómo las Fuerzas Armadas han estado participando cada vez más en la esfera civil. Pero aparte de eso, de esas dimensiones, hay una parte cultural que por supuesto es importante, pero la que yo he estado intentando poner de relieve en los últimos años tiene que ver con pensar en el caso de México y América Latina, cómo hay otra militarización que proviene
va por esas dos vías, la institucional estatal y la privada paraestatal, y se relaciona también con algo que decía Fabián, que es los procesos de desreterritorialización, quizá en otra carga geográfica, y también, por supuesto, los procesos de violencia. La que sigue, por favor. Ahora, en términos de México, ¿esto qué implica? Y bueno, ustedes, por supuesto, lo saben en todas las noticias, y porque además es algo que ha ido evolucionando y se ha ido profundizando, pues que México, aparte, ya tiene, digamos, a partir de esta noción de securitización, que por supuesto en parte proviene de las relaciones internacionales, que se ha definido la migración como un tema de seguridad, pero que además recibe un tratamiento bélico, ¿no? Bueno, aquí la imagen de la Guardia Nacional en su chat es ilustrativa, pero ahora vemos que también se están militarizando mucho más las fronteras, tanto por parte de Estados Unidos ahora con Trump, como este envío de elementos de la Guardia Nacional hacia el norte, ¿no? La que sigue, por favor. Y también en esta doble vía que yo planteaba de la militarización, o sea, la institucional y la que corre por cuenta de las estructuras de la economía criminal, tiene ciertas dimensiones espaciales que no podemos perder de vista. Hay una dimensión urbana que es muy clara, porque América Latina hasta este momento es la región más urbanizada del planeta, y por eso también se han ido ensayando muchas de las estrategias militares de nuestra ciudad. Río de Janeiro en específico, que es lo que vemos aquí, pues de militares de o sea, de cómo hicieron una operación militar para expulsar a determinadas facciones del tráfico. Y la que sigue nos habla también de cómo esto tiene otra expresión en ámbitos no necesariamente urbanos, y que tiene que ver con también la implementación de estos megaproyectos de infraestructura, que además se va relacionando cada vez más, no solo con este tema del cambio climático, sino inclusive con la idea de la preservación de determinados entornos. Es decir, esto que incluso ya se ha creado como militarización verde, y tiene que ver con militarizar esas reservas de agua, estos parques naturales, y es algo que por la situación en la que estamos seguramente se profundizará. La que sigue, por favor. Y bueno, esto es lo que anunciaba yo, o sea, que en realidad esta militarización en América Latina corre por cuenta de estos distintos actores. El que sigue son dos mapitas. El primero es pensar el Estado mexicano de otra manera, a partir del nivel de penetración o de expansión que han tenido los grupos de la economía criminal, y nos da pues otra cartografía posible. O sea, porque esos son disputas con actores armados, contenciosas por supuesto, y que ya, digamos, se van empalmando con con la distribución de los propios estados. La que sigue es que la anterior era de 2020, este es de 2025, y eso, o sea, si hacemos una superposición de capas, veremos que en efecto hay una fragmentación del territorio del Estado mexicano, y eso pasa también en Brasil y en Colombia, que pues no podemos omitir, y que tiene implicaciones en el presente. La que sigue, por favor, es también por todo esto que está ocurriendo ahorita con lo de. Sabemos que Trump, entre otras cosas, tiene un perfil medio sociopático, pero aquí, o sea, el asunto es que en efecto no es algo que se pueda resolver dentro del Estado-nación como contenedor. O sea, la migración, los tráficos ilícitos es algo que tiene una naturaleza transnacional y que tiene que ver también con otra categoría geográfica que tampoco sé si podemos estar de acuerdo, que es esto que es como más reticular, ¿no? O sea, que ya responde como una lógica de redes. Bueno, la que sigue la podemos pasar, y ya solo quiero terminar con algo que en realidad es plantearles que pues a mí me interesa mucho en un contexto como el que estamos, porque es un momento oportuno para hacernos preguntas. Y como decía yo al inicio, como cuestionar los preceptos por los cuales nos habíamos estado moviendo, inclusive nuestros mapas, nuestras cartografías, no solo estas, sino también las mentales. Y entonces voy a terminar con una cita de una entrevista a Débora Danowski y Eduardo Viveros de Castro, una entrevista que se llama El fin de un mundo no es el fin de todo. Así pues, si nos ponemos a imaginar la vida en la Tierra, la vida humana, pero también la extrahumana, de aquí a, digamos, 50 años, nos daremos cuenta de que será muy diferente de lo que hacemos hoy, y será diferente para todos nosotros, independientemente de que lo hayamos elegido o no. Tenemos que empezar a hacernos preguntas. ¿Habrá todavía coches individuales y carreteras que cubran una enorme parte de la superficie del planeta? ¿Y qué será de las mismas grandes empresas que dominan el mercado? ¿La selva amazónica seguirá siendo una selva o una sábana semiárida? ¿Seguirá habiendo glaciares?
¿Y en qué se convertirán los agentes contaminantes de los océanos? ¿Cuál será la nueva geopolítica mundial cuando las zonas desérticas se hayan extendido brutalmente? ¿Seguirán existiendo los estados-nación? ¿Cuántos refugiados políticos y climáticos contaremos y dónde estarán? ¿También seremos todos refugiados? ¿Y en qué se convertirán los indios y otras comunidades extramodernas? ¿Cómo se distribuirán los últimos recursos y qué tipo de guerras habrá? Pero también, ¿qué nuevas comunidades, qué nuevos vínculos se crearán? Quizás solo la ciencia ficción pueda ayudarnos a imaginar las posibilidades de mundos tan diversos y ricos. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Me parece fundamental resaltar algo que mencionó, que fueron estas ausencias que comentaba. Parecían solo vertientes, pero que sus aristas justo, ¿no?, se van siendo más potentes. Y estas últimas preguntas que nos compartía nos dejan mucho reflexionar, sobre todo justo este ámbito internacional y sobre todo pues, los fenómenos también de militarización y demás que se han ido presentando. Bueno, a continuación escucharemos a Arroyo del Monte, le voy a poner su presentación. Bueno, la doctora Rocío Arroyo del Monte es doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, especializada en epistemología de Sur por Claxo, Argentina. Diplomados y cursos de especialización sobre los temas de estudios culturales con un enfoque internacional. Actualmente se desempeña como profesora de la Facultad de Estudios Superiores Actual, donde imparte cátedra en la licenciatura de Relaciones Internacionales, en el doctorado en Ciencias Políticas y Sociales y en diplomados institucionales. También coordina el diplomado en Análisis Geopolítico y forma parte de diversos seminarios interinstitucionales dentro y fuera de la UNAM. Ha sido conferencista y articulista en diversos medios académicos sobre las líneas de investigación de perspectiva en la complejidad y relaciones internacionales, geopolítica, así como estudios culturales con un enfoque internacional. Es miembro de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, AMERI, donde se desempeña como coordinadora del Comité de Estudios Regionales. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT nivel 1. Rocío, le recordamos que tendrá 20 minutos para su participación. Muchas gracias. Gracias a todos por estar acá en esta mañana. Y por supuesto, en primer lugar al doctor Bruno, doctora Ana, también por la invitación. Los colegas, comparto un gusto estar por acá. Y siempre volver a la facultad donde yo estudié es sin palabras, ¿no? Muy hermoso estar por acá. Bueno, compartirles también un poco ese ejercicio que tenemos, es parte de un proyecto que tenemos en Zacatlán, que es trabajar, ¿no?, en consonancia ya con lo que mis colegas nos decían sobre la necesidad de repensar la geopolítica desde su esencia, desde su epistemología, buscar, ¿no?, construir una forma de entender y elaborar una escuela geopolítica mexicana aparte desde que nosotros entendamos qué es la geopolítica y cómo la podemos aplicar. Entonces, esto es producto de un seminario también que tenemos en Zacatlán, que estuvimos analizando las raíces epistémicas de la geopolítica, ¿no?, viéndonos un poco a los autores fundacionales de la misma y retomar de ellos aquellas lecciones que pudiesen ser prácticas o aplicables al caso mexicano, entendiendo que, claro, hemos tenido un gran devenir, ¿no?, una construcción bastante amplia también de temas teóricos, de más ejercicios prácticos de geopolítica mexicana, pero que partimos
geopolítica tiene una ya muy larga historia, surge en un contexto europeo, eso es innegable, en unas condiciones muy diversas a las mexicanas, eso también tenemos como bastante claridad al respecto, pero lo cierto es que estos inicios de geografía política que se van a convertir después en la geopolítica ya más fundacional, luego el revés que va a tener en la Segunda Guerra Mundial, que ya nos hablaba también el doctor Fabián, ¿no? Pero ¿qué podemos tomar? ¿No? O sea, la idea fue retomar de estos autores aquellas lecciones que pudiesen construir un modelo, ¿no?, de aplicación también para el caso mexicano. Entonces, bueno, de ahí un poco partimos, ¿no?, en esa idea de ese proyecto para retomar una serie de autores, ¿no?, sobre todo Ratzel, Oquinde, Haushofer, Mahan, de los más clásicos, y cómo eso puede darnos o no algunas lecciones para el caso mexicano, ¿no?, y con vías a construir una especie de modelo. Yo sé que es bien delicado en política hablar de modelos, hablar de teorías, porque tenemos en realidad una diversidad temática, teórica, de coyunturas, de visiones, digamos, también muy epistemológicas. Si estamos hablando de Estado, estamos hablando de otros actores. Si hablamos del uso del poder, pero hablamos de diversificar estas formas también de poder llevarnos a otras escalas territoriales, etc. Pero bueno, de forma, digamos, más general, lo que hicimos fue este rastreo de elementos para llegar, digamos, a ese punto. Ahí, si no tengo el precio, que cabe dudarse, ¿no?, para desde ahí le voy moviendo. Sí se los comparto con gusto después de esa presentación, pero bueno, para tener un poco la guía, en general, bueno, a partir de esto, ¿no? Antes no se hablaba de política, se hablaba de geografía política con cierta tendencia al determinismo, esta visión que ya nos hablaron muy bien también mis colegas de la geografía determina las condiciones de los países en sus inicios, y de ahí, digamos, lo que observamos es que en México tenemos mucha dispersión. Hay quien estudia la cuestión militar, ¿no?, la geopolítica del petróleo, ¿no?, la geopolítica naval, pero hace falta también una coherencia, ¿no?, y buscar lo que también el doctor Edmundo nos decía desde el inicio, que esto se lleve a la práctica política. Es algo que sí observo en las escuelas, por ejemplo, de geopolítica de Brasil, ¿no?, en la de Argentina, en donde se hacen estudios, se ponen en práctica. Y acá de pronto estamos en la academia haciendo otras cosas y en la práctica política otras, y creo que tiene que ver pues, con esta necesidad de repensarnos y que nos hace falta también en esta conexión, obviamente con acciones del gobierno que parten desde el entendernos a nosotros mismos. ¿Qué buscamos? ¿Cuáles son nuestras condiciones? ¿Hacia dónde va digamos, este evento? Bueno, ya les decía, les voy a mencionar entonces como los principales autores que retomamos y por supuesto cuáles fueron los aportes. Sí, yo mismo se puede sí, hablar desde lo más fundacional, por ejemplo, que va a ser con Ritter, que nos habla ya inclusive de lo que serían las formas geográficas de los territorios. Los primeros autores geopolíticos se van, y eso me gusta mucho, a la visión global del planeta. No estudian tanto, digamos, como los estados en aislado. Y Richter decía, a ver, la forma geográfica de los continentes determina su comercio, su desarrollo interno, cómo se hace una población, inclusive de las propias civilizaciones. Decía, por ejemplo, cómo la forma alargada de África va a determinar que su vocación sea, por supuesto, mucho más continental que marítima, como la forma compacta del territorio europeo y la vecindad no muy cercana de los grupos va a propiciar sus choques, las rivalidades y guerras. Y díganme si no realmente ha pasado eso. Y entonces,
para nosotros sería, a ver, ¿cómo repensar inclusive en la propia forma de nuestro país? Las dos penínsulas, y eso no lo digo yo, lo decía Ratzel, que tuvo oportunidad de visitar México, y eso pocos lo saben, antes de que lanzara su espacio vital, ya él había visitado México y decía, México tiene una forma alargada y de dos penínsulas que en realidad son dos apéndices, que si no los cuida muy fácilmente los puede perder. Y digamos, por ahí vamos. Tiene que ver también con la proyección geográfica de nuestro país, ¿no? Pero si lo vemos en una representación cartográfica, en realidad, verdaderamente las penínsulas de Yucatán, Líbano, California, son zonas bien vulnerables de fácil, digamos, desvinculación si no lo conectamos con nuestra parte continental. Entonces, Rita nos habla de esto, de la forma geográfica de los territorios, de hecho diría, a ver, si hay que entender en esto, hay que entender la forma incompleto del continente americano. Cómo México realmente ocupa una parte central, cómo se conecta de ahí con la parte más estrecha de todo el continente que es Centroamérica, y por supuesto la vinculación con Panamá, ya dice también la relevancia de esa zona ahorita, el porqué el canal interoceánico, bueno, el corredor interoceánico en México. Ratzel lo dijo también en su momento, no se puede construir aquí un canal porque no hay las condiciones hídricas para mí. Nuestros puertos no son tan profundos, no tenemos ríos caudalosos que nos permitan un canal, pero sí ferrocarril. Aunque sea 100 años después, pero estamos implementando. Pero ellos ya lo venían desde ese momento. Esas son lecciones que retomamos y que creemos que se pueden funcionar. Tenemos ahí también la propuesta de Ratzel, ya un poco adelantada de la cuestión de la relevancia del espacio vital. De Ratzel también hay algo muy interesante que él propone, que es no basta tener el territorio, sino hay una apropiación y la creación de una conciencia geográfica. Y creo que eso hace falta mucho en nuestro país. Estudiamos nuestro mapa solamente como muy geografía política, y lo decía también Fabián, sin pensar su morfología, sus condiciones climáticas, dónde están los puertos principales, dónde están los ferrocarriles, qué partes están conectadas, cuáles están desconectadas, la cuestión de pensar las comunicaciones como venas que articulan los espacios, y es un elemento que tendríamos que estar estudiando y a veces no lo vemos. Las partes insulares de nuestro país, que también a veces difícilmente tenemos cartografía, ¿no? Sobre el mismo. ¿Dónde están los recursos petroleros? Si hablamos mucho de petróleo, ¿dónde están? Nos quedan recursos, ¿no? ¿En dónde se ubican estas reservas específicamente? ¿Qué hay cerca? ¿Cómo se pueden transportar? ¿Cómo se pueden comercializar? Eso es, digamos, como el verdadero reto que implicaría. Después tenemos también por ahí propuesta de Arthur Nájar, ¿no? Que es el gran teórico de política del mar, al menos considerado tradicionalmente, no el único, por supuesto, pero sí hay también lecciones bien interesantes. Casi siempre lo que se retoma de Arthur Nájar es decir, tener el control del mar es tener el control del mundo, no es tan simplista. O sea, él habla mucho más a profundidad de la necesidad de tener el control del mar, pero de una forma directa, sino una buena capacidad naval, una conciencia marítima, turismo marítimo, una industria pesquera fuerte, y él un poco observa que hay países que históricamente, por su geografía, tienen este carácter más marítimo que continental. Y de ahí, ¿no? Un poco con los colegas, pues decíamos que México es bioceánico, y siempre repetimos esto de México es bioceánico y tiene una vocación marítima, no precisamente. Se dan cuenta, nuestras políticas de ordenamiento territorial siempre se abocan más a la cuestión territorial que a la cuestión del mar. La industria pesquera, la industria naval no es tan fuerte como quisiéramos o como gustaríamos, y si se dan cuenta, inclusive la propia historia nacional, la historia narrativa, es historia del centro, ¿no? Historia del territorio, no
pocas veces hablamos de la historia de nuestros puertos, de una vocación marítima, ¿no? Inclusive Manja lo habla hasta la forma de gastronomía que tenemos y que domina, y que aquí en nuestro país están en ciertas regiones, pero no como parte de una conciencia nacional. O sea, el reto sería que nacionalmente también tuviéramos esta cuestión de la característica bioceánica del país, pero la aplicación también de estas políticas. Carlos McKinley no habla de la cuestión del Kernland, habla de muchas otras cosas también, del dominio de Eurasia como esta parte regional famosa del Kernland, que es lo que corresponde actualmente, ¿no?, a la zona disputada entre Rusia y Ucrania, es decir, al macizo continental que, de acuerdo a este autor, ha determinado los grandes imperios de la humanidad. Y más o menos, ¿no?, un poco reduccionista, pero su apuesta es que quien tenga el control de Eurasia tiene el control del mundo. Porque si lo pensamos, es el punto de conexión de África, del Medio Oriente, de Europa, de Asia. Sin embargo, digamos, pudiésemos creer que México no tiene nada que ver con esta visión, que es algo totalmente alejado. Sin embargo, creo que el posicionamiento de México frente a este, ya lo decía también David, cambio hegemónico que se está suscitando en estos momentos es fundamental. ¿Cuáles son los intereses de México en Eurasia? ¿Cuál es nuestro punto más cercano de conexión de México con Eurasia? ¿Cuáles son las vías, cuáles son los posibles aliados que verdaderamente le conviene a México en esta posición de pensar el macizo euroasiático? Y cómo entraría México en esa dinámica internacional de rivalidad o ese territorio. Eso es algo que tendríamos que estar pensando. No tanto tomar la decisión de la posición de México ante el conflicto de Ucrania desde un punto visceral, desde un punto que políticamente pensado qué conveniencias, qué intereses, cuál es la posición de México en ese ajedrez no euroasiático. Y de hecho, tengo por ejemplo un alumno de doctorado que era estudiando, aplicando o intentando aplicar aquí de la versión de un Kernland mexicano, que es una idea que ya también la Escuela Brasileña ha elaborado, de un Kernland amazónico, y él habla sobre, este alumno, la cuestión del Tren Maya como una especie de corazón geográfico que se está creando en nuestro país. Entonces, bueno, eso es por ahí interesante. Bien, entonces, tiene que ver ahí con esa propuesta. Después, también uno de nuestros colaboradores nos habla de Helen, ¿no?, que es el que propone oficialmente el concepto de geopolítica. Cuando ya se le puede hablar de geografía política, se habla del concepto de geopolítica. Y él retoma también a varios autores y habla, algo que ya también Julián nos decía, de la importancia de una organización no solamente extra o interestatal, sino intraestatal. ¿Cuáles son las características que debe tener o debería idealmente tener un Estado al interior de su propio, digamos, territorio para la organización geopolítica? Entonces, ahí hablamos prácticamente de la cuestión de una organización territorial interna, una de las propuestas más fundacionales, digamos, de esta visión. Después también otro de nuestros colegas propuso a estudiar a Alexander Seversky, que no es tan conocido, pero que fue de los primeros que hablaba del control del espacio aéreo. Y que también, digamos, da algunas apuestas, es decir, en México, sobre todo, estamos totalmente dependientes a los lineamientos aéreos que nos pone Estados Unidos. Sí tenemos, obviamente, una industria aérea, pero no en la forma en que vivimos los espacios. Las rutas aéreas están trazadas por geografía política, digamos, por las corrientes aéreas, pero el pensar hacia dónde llegan, cuáles son los límites, dónde tenemos nuestros aeropuertos, por qué están ahí, se debe construir más,
hay que descentralizarlos, donde hay que concentrarlos. Eso es también pensar el espacio aéreo como un área geopolítica, no solamente el mapa, no solamente el territorio, sino también el espacio aéreo como una esencia también del funcionamiento, en este caso, de los estados, ¿no? Y ahí está un poco la propuesta también de este autor. Después retomamos a Stigma, que él habla de la cuestión de centros de poder, las áreas periféricas, y claro, aquí esto nos invita a repensarnos como un territorio, un estado que no fue construido a la par que los europeos, sino que tuvimos una posesión colonial, que tenemos otra evolución histórica, otras características periféricas, que también ahorita la hemos mencionado bastante bien, ¿no? De esa posición económica del sistema capitalista, ¿no? Extractivo. Entonces, si no partimos de esa realidad mexicana, creo que tenemos ya ahí una debilidad, ¿no? O sea, ¿cuáles son las condiciones históricas? ¿Qué posición? O sea, la relevancia de tener un vecino como vecino de Estados Unidos, sustancia. O sea, si no partimos de ahí y de la posición ya de diferencias de poder, no podemos realmente entendernos, ¿no? Entendernos y construir nuestros propios modelos de pensamiento partiendo de esa realidad. Y finalmente, pues tomamos también por allá a Schopenhauer, que habla sobre la relevancia de alianzas entre bloques. Él habla de un Panamérica, de un Panáfrica, de la zona de Pan-Rusia, en su contexto. Hablamos del contexto Segunda Guerra Mundial, por supuesto. Sin embargo, esto también podría ser retomado en la necesidad de México, ¿no? Y esta posición ya dual, perdón, que elabora en torno a Estados Unidos y América del Norte, pero también en torno a lo que sería América Latina. ¿Con qué bloques es necesario aliarse? ¿Cómo conformar verdaderamente esos bloques de acuerdo al posicionamiento de estas visiones, digamos, totales del mundo como un sistema? Y sistemas transcontinentales y sistemas de bloques en donde a lo mejor en algún momento a México sí verdaderamente le convino en esta transición más de apuesta hacia nuestra vinculación con América del Norte, pero ahora no estoy tan segura que tanto es así, ¿no? También esa sería una larga discusión, pero bueno, un poco la idea es justamente esto, es un poco la evolución histórica de los autores, algunos de sus mapas de ellos, de las propuestas, ¿no? que elaboraron, pues los primeros levantamientos cartográficos, por ejemplo, de Ritter, ¿no? Y de cómo la forma de los territorios determinan también parte de su historia. Es una parte que es una visión más centrada en el mapa, ¿no? O sea, cómo se vería el mundo si viésemos la posición de lo terrestre como colateral y el mar como en el centro. Aquí entenderíamos muy bien por qué la relevancia de las rutas marítimas y en este mapa, digamos, de conexión, como México verdaderamente, ¿no? Puede ser este punto de conecte entre Europa, pero también con China, desde el punto de vista, por ejemplo, de la historia global, que es una corriente también ahí que los historiadores están trabajando mucho, determinada. Es que México ya en algún momento de la historia era el eje comercial naval del mundo, por el paso, porque aquí operaba en forma centralista el gran imperio que fue España, y esto, digamos, es como para repensarnos y decir, es que no es imposible, es que esto ya ha pasado en un momento particular de la historia, y eso nos lleva a la necesidad de no olvidar, ¿no? Nuestro marco como una parte sustancial. El área pivot del Tierland, del cual hablaba también ahí en la Kinder, y la cuestión del Tierland, las panregiones de Haushofer, ¿no? Que él hablaba de una Panamérica, una Euráfrica, Pan-Rusia y Pan-Asia, donde estaba destinado uno de los países a liderar cada una de esas regiones. Por supuesto, que de Alemania, ¿no? Y para él ahora tenía que ser dominado por Alemania, y en esos momentos Pan-Asia por Japón, y pues esta posición de Panamérica, ¿no? Pero bueno, es también ahí interesante la propuesta.
Y ya para resumir, ¿no? Un poco para ir cerrando, entonces, ¿cuál es la propuesta de este modelo? Obviamente, en el entendido. Es una propuesta inicial, es algo que retomamos obviamente de autores que entendemos hay una diversidad histórica y también, por supuesto, espacial, de dónde se aplicó. Sin embargo, creemos que es un punto de arranque para elaborar y seguir nutriendo estos modelos. Nos quedamos, digamos, hasta la selección de ciertos autores en que nos falta también reflexionar mucho más y, por supuesto, ya retomar lo que ya se ha hecho en la escuela mexicana, al menos en forma de datos, pero el punto de partida no epistemológico del cual también nos hablaba ahorita también. Bien, entonces, estos factores en forma sintetizada sería primero al interior considerar la fisiología territorial de nuestro territorio, que incluiría la forma, el tamaño, pero también la cuestión de la topografía, el clima, dónde están nuestros recursos estratégicos, las fronteras, no solamente las fronteras físicas, territoriales, sino las marítimas. Analizar la historia de la conformación del territorio nacional también es muy importante. ¿Por qué somos tan centralistas? ¿Por qué olvidamos de pronto de los territorios pegados al norte y al sur de nuestro país? No tiene que ver desde cómo se conformaron nuestros municipios, nuestros estados. No perder de vista, esto es fundamental. Ya alguna vez tenemos territorio, ¿no? Creo que tiene que ver por esta situación. Detectar los posibles enclaves estratégicos, como que ya está Tehuantepec, Zimbabue, pero tenemos muchos otros que también son muy característicos, de acuerdo, pensándonos desde los recursos, pensándonos desde el mar, desde diferentes puntos. Fomentar una organización política eficiente del espacio terrestre, tiene que ver con el ordenamiento territorial. Garantizar la autarquía de los insumos vitales. Es decir, esto ahora le llamamos unidad alimentaria, pero ya lo hablamos antes. Que tú puedas producir tus propios alimentos es la esencia para que tengas, digamos, cómo subsistir a tu población. Practicar la apropiación tecnológica del espacio. No es suficiente tener el territorio, sino la apropiación del mismo a través de la tecnología. Y estamos viviendo una revolución tecnológica. Y eso ya nos lleva a ciberespacio y otras cuestiones que ya no alcanzamos a tocar, pero tienen que ver con eso. Proyectar estrategias y políticas de largo plazo. Esto también que se me hace bien importante que pocas veces nos preparamos a pensar, generar valores de inclusión social en torno al territorio compartido. O sea, no es chauvinismo, no es nacionalismo, es verdaderamente la necesidad de crear una identidad nacional vinculada con los territorios. Y incentivar la educación política, que también yo creo que es fundamental. A nivel marítimo, bueno, ya un poco les mencioné, identificar intereses marítimos, confrontar vocación marítima frente a la continental, configurar, conocer bien la configuración de las costas, identificar la extensión del mar territorial, zonas económicas exclusivas, actividades productivas vinculadas con el mar, una industria naval, inclusive deportes, turismo marítimo, ¿no? Una cultura nacional que retome la relevancia del mar. En materia aérea sería algo parecido, reconocer la relevancia estratégica del espacio aéreo del país, defensa del espacio aéreo, renovar la tecnología del sector aeronáutico, dar atención prioritaria a las fuerzas aéreas, adecuar una estrategia de seguridad con el espacio aéreo como complemento del poder terrestre y marítimo, ¿no? En esta tarea, digamos, inicial. Y depender de lo menos posible de la zona de control aérea de Estados Unidos, como estamos ahorita en la actualidad. Y bueno, ya no tengo más tiempo, finalmente a nivel exterior pues ya nos lleva a pensar nuestras relaciones, crear verdaderas alianzas pensando geopolíticamente en nuestra posición, considerar también dónde se están dando estas transiciones de hegemonía, la cuestión de Eurasia, la posición periférica histórica, todo esto también para determinar cuáles son realmente nuestras acciones de política exterior que debiésemos estar trabajando. Y bueno, finalmente también, ¿no?, considerar que esto se empieza aquí, en estas aulas, en esto que yo le reconozco al doctor Hernández Vela y que me da mucho gusto, esta transición ahora hacia
hacia la política, ¿no? Y que de varios de mis profesores, y que siempre lo he escuchado, la necesidad de crear una escuela política mexicana, y lo que ahora ya está ahora sí en sus manos que esto sea posible, ¿no? Y yo creo que las coyunturas a veces nos obligan a hacerlo y estamos viviendo una fundamental que creo que nos está impulsando a eso. Muchísimas gracias. Por compartirnos este tema tan interesante. Justo, ¿no? En muchas ocasiones olvidamos ser conscientes, el hablar, el estudiar, el comprender que existen también estos espacios y que están presentes y que forman también parte de estos hilos históricos. Y bueno, ahora pasemos a una ronda de preguntas. Tomaremos 3 preguntas para que los estudiantes puedan responderlas. Y pueden levantar la mano para llevar el micrófono. Buenos días. Bueno, primero que nada, muchas gracias. Todas las preguntas fueron muy interesantes. Y yo les quería preguntar su opinión sobre algo que sucedió ayer, y es que el Senado de la República aprobó que se permita la entrada de militares estadounidenses al territorio nacional para que se entrene a las fuerzas de operaciones especiales de la Marina. Entonces, ¿qué consideran ustedes que implica esta decisión bilateral con Estados Unidos en esta configuración de la geopolítica mexicana, considerando también que se pensaba que este coloquio fuera antes de la toma del nuevo gobierno? Entonces, que sí se pudo haber tomado otra decisión. Y buenos días, primero que nada, muchas gracias por las ponencias. A mí me llamó un poco la atención lo que a mí me llamó un poco la atención que dijeron varios de ustedes en torno a la importancia geopolítica en nuestro caso de México, pero también de otros países, como yo lo leí, aprovechar regiones geográficas que no habían sido, no necesariamente desaprovechadas, pero en las cuales no ha penetrado tanto un interés político hasta la fecha. O sea, me suena mucho el sudeste mexicano, o por ejemplo, mencionó, creo que fue el doctor David, la Amazonía brasileña, ¿no? Entonces, mi pregunta va más en torno al aspecto medioambiental, como, porque lo que me suena mucho es, bueno, vamos a aprovechar esta región, vamos a darles un uso desde esta perspectiva utilitarista, pero ¿qué queda de esa, no necesariamente preservación, pero de esa redefinición de cómo entendemos esos espacios y consideramos que son regiones en las que no ha penetrado tanto la humanidad como en regiones más llamadas desarrolladas, ¿no? ¿Qué implica eso para pues, sí, nuestra existencia en este planeta, si aceptamos que dependemos de esas áreas verdes para que los umbrales planetarios que no hemos usado no se usen? Entonces, ¿sí, cómo desde una visión de Estado balanceamos esas dos prioridades que a mi parecer son importantes? Muchas gracias. ¿Alguien más? Hola, buenos días. Muchísimas gracias por la ponencia. Alineado a esta última parte, ¿no? Hablando de la geopolítica mexicana o una creación de una escuela de geopolítica mexicana, ¿qué papel jugaría la importancia de la cartografía como enseñanza de las relaciones internacionales? Porque pensando que la última parte de la ponencia de que era voz y ahora voz, muchas veces creo que se deja de lado esta parte de cartografiar, de realizar mapas, o que un internacionalista conozca completamente el vínculo que tiene con el territorio, ¿no? En todos los ámbitos, para conocer su importancia a nivel nacional como
nivel internacional y también a nivel político, ¿no? Entonces, ¿qué implicaciones o cómo aplicar un plan, o no sé, o esta parte, cómo aplicar un plan de impulsar la cartografía dentro de las relaciones o de la enseñanza de las relaciones internacionales? Primero para cambiar un poco el orden. Bueno, sobre lo primero que puede parecer coyuntural, pero que no lo es del todo, digamos que vemos una creciente colaboración entre las Fuerzas Armadas de México y Estados Unidos ya desde hace algún tiempo. Antes, las Fuerzas Armadas de México no participaban tanto en estos ejercicios militares, por lo menos desde que a mí me tocó usar actividades esto hace unos 15 años. Era poco habitual que participaran en estos ejercicios, y si lo hacían era más bien como observadores. Por ejemplo, quizás el curso del canal de Panamá, que es el Panamax, o estos que son navales, muchos de los ejercicios de comando son navales. Ustedes saben que en 2008 justo reactivaron la cuarta flota, que es la que opera, digamos, en la región. Y vemos que, claro, desde el gobierno de Calderón, Peña Nieto y también el gobierno anterior, esto se ha ido, digamos, reforzando. Ya no participando solamente como observadores, sino participando activamente, inclusive en ejercicios, como tú ya mencionabas, de habilidades militares o de también de operaciones especiales, como uno que se lleva a cabo también de manera anual, se llama Fuerzas Comando. Y algo que es significativo es que no fue el año pasado, fue 2021, yo creo, hubo un ejercicio o dos ejercicios de habilidades militares digamos, que se compartían entre Belice y Quintana Roo, en México, cosa que tenía muchos años que no se llevaban a cabo ejercicios del Comando Sur en el territorio de México. Pero además se tuvo como otra característica que se juntó con otro ejercicio que implicaba al Comando Norte de Estados Unidos, el que se conforma después del ataque a las Torres Gemelas, que no existía de manera previa. Entonces, lo que permitió México en ese contexto fue que los dos comandos geográficos que están en el, entre comillas, en el hemisferio occidental, participaran de manera conjunta en un ejercicio bélico. Y lo que tú señalabas respecto al ingreso de tropas es algo que ya ha pasado también en años recientes, ni siquiera solo en este gobierno o el anterior, y que por supuesto siempre genera mucha polémica, ¿no? Que tiene que pasar por el Senado y demás. Y bueno, lo que vamos a ver es que no ha habido contrapesos para pensar eso. Entonces, también nos enseña otra cosa que tiene que ver con esta retórica del gobierno, o sea, de la disputa que estamos viendo, ¿no? O sea, que Trump dice, bueno, pues es que en realidad el gobierno mexicano es cómplice de las estructuras de la economía criminal o específicamente del narcotráfico. Y eso es simplificar eso que yo decía. Ya no solo narcotráfico, es una economía criminal super diversificada, que es transnacional, que abarca muchas cosas y que en el contexto específico de México, digamos, sí hay elementos para pensar que hay cierta implicación en escalas del territorio. O sea, no el Estado mexicano en su conjunto, pero sí en ciertas escalas sabemos que hay estas complicidades con estructuras también específicas de la economía criminal. Entonces, esto también tiene que ver con que esta declaratoria de, bueno, vamos a militarizar la frontera y vamos a atacar o hacer objetivo militar los cárteles de narcotráfico, pues también es una simplificación, porque en realidad eso no va a tener ningún, o sea, no va a funcionar, digamos. Pero lo que sí están haciendo es reforzar esta otra estrategia que es la de las operaciones especiales, o sea, combatir a estos grupos de la economía criminal a partir de operaciones de inteligencia, que obviamente ya lo han estado haciendo. Ustedes saben que en esa división de trabajo la Marina tiene mucha más proximidad con la DEA y con los programas de Estados Unidos. Y bueno, eso es algo que tiene que ver con esa relación, y eso que pues habría que pensar si en algún momento se puede identificar, ¿no? De otra manera, a partir de los contrapesos. Y por supuesto es una problemática sumamente compleja que, como saben, no se va a resolver de manera exclusivamente coercitiva, ¿no? A todo lo contrario, que produce mucha mayor violencia. Y después lo otro que yo quería mencionar
reflexionar sobre esta parte más de bueno, cómo vislumbramos eso que está ocurriendo en términos socioambientales. Esto es algo que también es específico de nuestra región, y hay un poco de diálogo con Fabián y Rocío, es que América Latina tiene esa característica, tiene varias regiones que digamos que no han estado completamente bajo el control cabal del Estado. Esto que incluso hay una pensadora colombiana que le llama el efecto periferia. O sea, hay lugares de la región, pensemos en estas zonas como de frontera, ¿no? Hay una casa que se llama la colonial, que plantea, bueno, esto, hay lugares como el Amazonas, como el Cantón del Darién, incluso como alguna parte de la península de Yucatán, en México, que han sido considerados como zonas en las cuales el resto del Estado no tiene cabal presencia, y por eso se implementan una serie de políticas. Y esas zonas tienen además la característica de que son muy ricas en bienes naturales, ¿no? En hidrocarburos. Pues por supuesto que todo ese discurso modernizador, también por ejemplo en el sureste de México, para ya acotarlo a lo que nos ocupaba, esto de los megaproyectos de infraestructura tiene que ver, entre otras cosas, sí con un proceso, digamos, de modernización autoritaria, digamos, porque sabemos cómo ha sido el proceso. Y también tiene toda esa otra dimensión socioambiental. Aquí digo, no vamos a entrar en ese debate, ¿no? De desarrollo versus pachamanismo o algo así, pero es verdad que esto es problemático porque en efecto son reservorios de muchos bienes que después, cuando sean descargas, veremos a qué nos enfrentamos, y por supuesto toda la diversidad que se está teniendo. Pero ahí yo diría que, o sea, para poder llegar a una situación en la cual hubiera un balance entre lo estatal y lo socioambiental, habría también que repensar, a partir, por ejemplo, de lo que yo planteaba, que son cosas, digamos, que hay datos científicos de que efectivamente estamos frente a un precipicio, de redefinir y repensar, por ejemplo, la noción del desarrollo. O sea, ¿qué quiere decir esto en un momento en el que estamos? Hay el elemento del agua, parece que va a ser crucial. Ustedes saben que el año pasado este temor, ¿no?, de que Ciudad de México se llegara como a niveles de implicar que la gente se quedara sin agua, y eso ya pasó en Bogotá. En Bogotá el año pasado hicieron racionamientos del agua. Imagínense lo que sería la Ciudad de México en un contexto de racionamiento de agua. O sea, ya el caos que se está haciendo. Entonces, sí, hay que repensar eso, y por supuesto, si nos queremos apoyar en soluciones técnicas, pues algunas que sean eficaces y que tengan que ver con la captación del agua de otra manera más eficiente, pero sí tenemos que discutir qué quiere decir desarrollo. Y por eso tenemos esa parte, sobre la cartografía, creo que yo no soy para proyectos de estudios latinoamericanos, a mí me gustan los mapas para poder expresar cosas visualmente, pero o sea, sobre ese asunto de decir que esta apuesta por la construcción de infraestructura y por al mismo tiempo con esta transición energética, en realidad lo que está haciendo es pisar el acelerador sobre la extracción de múltiples materias primas. O sea, entre ellas los minerales, las tierras raras, el litio, pero también para construir la infraestructura, los bancos de grava, eso que además son, o sea, no sé, yo tuve la oportunidad de estar ahí en la zona donde se está construyendo el corredor inteligente de Norte de Playa, y esos bancos de materiales han implicado también muchas aplicaciones porque alteran, digamos, ciclos hídricos, esto ha producido más inundaciones, y al mismo tiempo la construcción de estos megaproyectos implica también ciertos fenómenos de devastación. Entonces, por ejemplo, el cemento es, en su proceso de producción, es súper contaminante. Justamente alguna expoliera que se construyó ahí en Salina Cruz, o sea, toneladas y toneladas de cemento. Entonces, por eso digo, para salirnos de la trampa, como decía Pablo, extractivismo, pachamanismo, más bien repensar qué implica esto del desarrollo. Y ya, lo dejaré. Gracias. Bueno, muy brevemente, es un gusto ir a estas inquietudes por muchos sentidos. Yo seré muy breve, además creo que ya David pudo ahondar bastante en estos temas. Simplemente
me queda correcto un par de cosas, ¿no? Efectivamente, como estaba, no es la primera vez que se ve esta cuestión y va a ser la última, es decir, desde muchos años hay estos compromisos en términos de formación, de adiestramiento, de capacitación, ¿no? Desde la famosísima Escuela de las Américas y todas las implicaciones. Lo interesante, por supuesto, es el contexto en el que se da, ¿no? En donde hay aparentemente una discusión muy importante sobre cómo se va a ejercer la soberanía y cómo se va a definir esta forma de soberanía, ¿no? Está el término de los vuelos, normas internacionales que están rozando, digamos, la línea de aguas nacionales, y se vuelven temas muy importantes en términos justo de esta representación, de esta estética geopolítica que se va creando en estos elementos. Y ahí retomando con la segunda titularidad muy rápida, me parece muy interesante el planteamiento que ya lo compartía el presidente en términos de una de las cosas que me parece muy importante recuperar estos clásicos de la geopolítica tiene que ver, podemos poner en experimento muchas de las ideas y por supuesto muchas de las intenciones que tenía, pero el reconocer en términos de el vínculo entre las posibilidades del poder a partir del acceso a los recursos se vuelve fundamental. Y entonces lo que vemos son esta reconfiguración de los ensayos territoriales en términos de acceder a recursos que durante mucho tiempo, como decía David, pues no eran considerados recursos como tales, pero que ahora se consideran fundamentales en los circuitos vitales del capitalismo. Y entonces, el ejemplo que daba con el cargo del líquido y todo esto, es que pues, realmente son recursos que ahora se constituyen como estratégicos en términos, repito, del funcionamiento del capital y que hay un reconocimiento efectivamente de que a partir de ciertas formas de desarrollo territorial se tiene o no un acceso a estos recursos, ¿no? Más allá de todas las consecuencias que esto pueda acarrear en términos planetarios, ¿no? Pero que sabemos que están subordinadas a estas necesidades y a estas lógicas, ¿no? Lo cual también abre a otras disputas y abre también a otras formas de resistencia que son muy interesantes en ese sentido. Y por último, yo diría que la cartografía se vuelve es muy interesante en dos sentidos, ¿no? Un geógrafo italiano, Farinelli, que trabaja mucho en la obra de Axel, el equipara, dice, la cartografía se volvió una forma fundamental en la proyección y por lo tanto en la afirmación de los estados modernos. Y esto es lo que está diciendo un poco por supuesto, de la manera más compleja y más elaborada que digo ahorita, Farinelli tiene que ver con la idea de que la cartografía fabrica el mundo, fabrica cómo lo representamos y por lo tanto cómo lo entendemos y cómo lo vemos. Y creo que ahí entonces también vemos justo esta forma de pensar los términos políticos. Cartografía no solamente es hacer una representación técnica o no, de una vez producir esa forma de entendido. Y muy interesante, los mapas que nos fueron enseñando nos van normando también, no solamente es cómo se agrega información, es cómo se orienta y cómo entendemos la producción del mundo, ¿no? Y eso me parece fundamental que sea un tema que se discuta. No tanto cómo hacer la cartografía, sino cómo pensar lo que implica la praxis cartográfica en esa producción del mundo y, sí, por supuesto, además, como una estrategia también en términos de técnica de investigación, ¿no? Es decir, la cartografía nos puede ayudar a sistematizar y sintetizar una gran cantidad de información con un componente que veces, miren, esto es algo territorial, ¿no? Y entender que esto de las comunicaciones de presencia es algo muy importante en términos de los circuitos, de las retículas de la cual es ideal. La cartografía nos pone de manera muy interesante, ¿no? Entonces creo que es un tema muy interesante a debatir, ¿no? Hasta dónde llevarlo en una carrera de relaciones internacionales. En geografía, desafortunadamente, tiene una salida más técnica, ¿no? O sea, cómo hacer los mapas. En lugar de cómo producir los mapas, o cómo se produce la realidad a partir de los mapas, y creo que sería el tema importante a Sí, bueno, lo mencionaba que no se ya dijeron todo. No, pero la hora de militarización creo que tenemos una experta en este tema. Yo coincido que esto no es un ejercicio nuevo que ya se ha dado en otras etapas, ¿no? de la historia, que no hay que irnos con esta espuma, ¿no? de apariencias y de una relación a la soberanía. O sea, obviamente en estos términos clásicos lo es, pero más hay que pensar a profundidad lo que implica, ¿no? A mí
preocupa mucho más que verdaderamente se inicie ya una lucha contra estas redes, ¿no?, criminales, porque entonces ya nos lleva a un problema interno grave, ¿no?, de lucha civil, de algo que no quiero ni pensar, porque de verdad eso es lo más preocupante, o sea, de que una paralización, digamos, de la frontera y de toda esta normalización que se había tenido con el narcotráfico y con el tráfico de otras muchas cosas, que verdaderamente se intente detener. Eso es para mí lo preocupante, ¿no? Pero, digo, es parte como de otro debate. Creo que tiene que ver con visualizar, ¿no?, estas redes, ¿no?, de forma de operación. Y esto que nos presentaba David, que se me hace bien interesante, los mapas de la apropiación de estas redes criminales del propio territorio. Ahí está para mí lo más preocupante inclusive. Y bueno, respecto a la cuestión del medio ambiente, bien interesante también esta pregunta. Creo que llevamos, ¿no?, o se habla mucho de estas antinomias, que son contradicciones. La geopolítica tiene su propia lógica. Tiene que ver cómo se originó, cuándo se originó, en qué contexto. También se critica mucho que es una geopolítica laica, una geopolítica estratocéntrica, eurocéntrica y antropocéntrica, pensada solamente en el beneficio del ser humano, y esos recursos para mí no me importan, ¿no? Es mi poder, es la cuestión del desarrollo. Pero creo que eso tiene que ver también a la necesidad de regresar a otras formas de geopolítica, ¿no? Porque geopolítica es para mí un poco también revalorar la posición del ser humano y su vinculación con y los espacios. Entonces, esta geopolítica clásica, también una de las críticas, es que ha olvidado otras lógicas de relacionarse con el tiempo y el espacio. Y ahí están los indígenas, sin entrar al chamamista, ¿no? Decir, hay otros grupos, ¿no?, que tienen otra forma de vinculación, apropiación y representación de las formas territoriales y espaciales, que han quedado fuera de la visión geopolítica clásica. Entonces, para mí esto nos lleva, ¿no?, a una necesidad de repensar nuevas formas geopolíticas. O sea, que el propio Estado está vinculado con esta idea de apropiación de recursos y que va a llegar un momento en que vamos a necesitar una reorganización y nuevos modelos de organización social que obligatoriamente van a llevar a otra forma de vinculación con el territorio, el espacio y los recursos. Y que ya estamos llegando cada vez más a esos límites. Y que el Estado no se lo prevé, ¿no? Es una de las muchas formas que ha habido de organización social, que ahora estamos en una transición necesaria de cambio. Y finalmente, coincido, ¿no?, y ya también como nos dijo, ¿no?, la cuestión de la representación cartográfica, yo coincido. Y que se había pasado, yo estudié la maestría en estudios regionales en Mora. Mora fue como, a ver, el regreso de relaciones internacionales aterrizadas. Empezamos en la cuestión de la planeación, el ordenamiento territorial y la relevancia. A mí, en este último punto, solamente me gustaría destacar todo lo que está viendo en la revolución tecnológica, de la protección de la representación cartográfica, ¿no? Estos famosos sistemas de información geográfica, que son nuevos modelos tecnológicos que están ya tan afinados, o sea, que antes eran los dibujos que hacían, ¿no?, los geógrafos, y ahora ya tenemos una representación o posibilidades tecnológicas de una comprensión más fiel de esos espacios en sus múltiples dimensiones, ¿no?, y escalas, que son una oportunidad, pero coincido, no solamente es plasmarlo, sino pensar qué se quiere proyectar, cómo se quiere proyectar. Y claro, es un instrumento de poder, no ya lo vemos con lo que está pasando Cuerpo de México, Cuerpo de América, ¿no?, donde está ya Google Maps, que es uno de los sistemas de los muchos que hay, ya se tiene, ¿no? Y Europa, otros países, tienen sus propios sistemas satelitales para hacer levantamientos cartográficos. Y esas son las cosas que en México no tenemos, ¿no? Y que a lo mejor para mí debemos empezar a cumplir esos puntos fundacionales. Bueno, esto sería toda mi parte. Muchas gracias. Y a cada una de las ponentes que sin duda alguna pusieron temas muy importantes y muy interesantes para las relaciones internacionales en el marco de la política mexicana. Por parte del Seminario de Relaciones Internacionales, les hacemos entrega de su constancia por su valiosa participación en esta primera mesa. Y pues una vez más, muchísimas gracias a todos por asistir, por su participación y también a quienes nos ven en directo por dentro. Y les invitamos a quedarse en la segunda mesa con el tema práctica geopolítica, desafíos, logros e importantes de México en el mundo actual en pleno
siglo XXI. Excelente tarde.